Bueno, otra vez acá en Técnica y Pasión, esta vez con Pablo Dalmati. Pablo trabaja en Spilva. Ellos vienen desarrollando hace bastante tiempo una adquisición de datos que es muy usado hoy en el automovilismo nacional. Así que bueno, un gusto, Pablo. ¿Cómo va, Carlos? Vamos a aprender un poquito acerca de los equipos que hacen y un poco de adquisición de datos. Bien, espero poder ayudar en eso. Sí, como vos decís, nosotros empezamos con Spilva, con las primeras ideas de Spilva, allá por el 2015. Estaba terminando la facultad y para poder terminarla tenés que hacer como un trabajo profesional. Y en ese entonces, fanático del automovilismo, de chico corría karting, he llegado a probar algún fórmula. Y me puse a investigar y vi que no había como algo nacional, digamos, con prestaciones de algo importado, algo que realmente se pudiera usar acá, que pudiéramos ofrecer servicios acá y que la gente lo use. Así que me metí en este mundo, decidimos hacer una adquisición de datos, el Onix. Incluso déjame contarte una anécdota en su momento. Sí, dale. Contacté a Guillermo Cruzetti, dije, bueno, un referente del automovilismo, ingeniero en pista, director de equipos, y le conté el proyecto. Le digo, mirá, vamos a desarrollar esta adquisición de datos. ¿A vos te molesta probarla cuando la tengamos? Me dice, sí, quédate tranquilo, traela que la probamos. Yo contento, digo, bueno, la van a probar por lo menos. Y algunos años después me confiesa que... ¿Se la llevaste y no hizo nada? No, sí, que la probó, pero tenía un miedo que ni me conocía. Digo, este pibe que me va a venir con un proyecto así, con una caja de zapatos que voy a tener que poner, ¿de qué me disfrazo? Pero por suerte, funcionó. Estuvimos a la altura, hicimos un equipo realmente compacto y quedó sorprendido. Y por ahí inicialmente, nosotros por ahí no teníamos esta visión comercial de, bueno, hagamos una empresa en base a esto. Pero la realidad es que nos gustó el laburo que hicimos, la gente que se lo dimos para probar quedó muy convencida de que era un equipo que funcionaba y que servía. Dijimos, ¿por qué no? O sea, estamos acá, podemos ofrecer servicio, podemos desarrollar más cosas. Y un poco ahí empieza el camino de Spilva. Después, bueno, trabajamos en otros proyectos grandes junto a CTC con el sistema de telemetría RIS Pro. O sea, con todo lo que aprendieron, se le abrió un panorama nuevo. Un mundo hermoso, que nos encantó siempre y que, bueno, hoy nos toca vivir desde la electrónica, ¿no? Esto funciona con GPS. Si querés, empecemos por lo más arriba de todo. O sea, sí. El GPS obviamente recibe una señal, pero de una constelación de satélites, no es un solo satélite. Exactamente, sí. Nuestros sistemas son basados en GPS. Son adquisiciones de datos basadas en GPS. ¿Qué es el GPS? Bueno, son, como decís, constelaciones de satélites que están dando vueltas alrededor de la Tierra. Inicialmente, históricamente, cuando surge GPS, que en realidad GPS es el sistema de constelaciones de Estados Unidos, solo se podían usar las de Estados Unidos, con lo cual estabas limitado en cantidad de satélites, ¿sí? Incluso a veces por costos o por realmente funcionalidad, por ejemplo, en los dispositivos móviles, en los celulares, los GPS, los sistemas de posicionamiento global, digamos, satelital, sí, son por GPS, o sea, solo los satélites de Estados Unidos. ¿Qué pasa con eso? Y a veces no llegaba la cantidad de satélite que necesitaba para poder ofrecer una resolución coherente, ¿no? Pero bueno, inicialmente no había otra alternativa. Con el tiempo, Rusia sacó los suyos, ¿sí? Europa sacó los suyos, China, Japón sacaron los suyos y ahí se empieza a agregar los GLONASS, Beidou, haciendo el sistema GNSS, que es el sistema multiconstelación, ¿sí? Que es el sistema que incorporamos nosotros. O sea, cada uno de esos nombres, para entender, es una constelación, o sea, un grupo de satélites. Es un grupo de satélites que están dando vuelta arriba nuestro, ¿sí? Y que ofrecen información digamos, a tu módulo de posicionamiento para que tu módulo de posicionamiento pueda calcular en qué posición y en qué tiempo está. Ok, ¿sí? Perfecto. Eso lo recibí, vamos a seguir el camino. Sí. Eso lo recibís acá con una antena. Exacto. Vos pensá
que pensar en un ejemplo de todos los días, Sí. ¿no? De señal de todos los días. Estás en tu casa con el celular, querés Bluetooth, querés Wi-Fi, y a veces el modem, el router está allá y no tenés señal, ¿no? Sí, te pasa. Por ahí en una habitación a otra no... Ahora vos pensás que tenés que recibir una señal desde un bicho que está en el espacio. O sea, realmente si pudiésemos medir esa señal, nosotros lo hemos hecho en el laboratorio, es de una potencia, te llega al receptor de una potencia muy baja, ¿sí? Muy baja. Entonces, ¿qué se suele hacer? Las antenas son antenas activas, ¿sí? Tienen un amplificador incorporado ahí. Okay. Se alimenta, ¿sí? Tiene un amplificador, entonces apenas recibe la señal, se amplifica. Okay. Y a vos al módulo ya te llega la señal amplificada. Okay. ¿Sí? Okay. Ahora, ¿qué pasa con eso? Lo ideal sería poder recibir, digamos, la señal directamente a la antena. Vos pensás que para poder tener la posición de tu vehículo, de tu moto, karting, lo que sea, vehículo que se mueve, Sí. ¿sí? Vos necesitas resolver X, Y, Z y tiempo, ¿sí? El método para conseguir la posición, vos necesitas saber cómo estás en X, en Y, en Z, latitud, longitud, altura. Y en tiempo también. Y en tiempo. ¿Sí? O sea que si nos ponemos más técnicos, más matemáticos, vos tenés que resolver un sistema de 4 ecuaciones, de más ecuaciones, ¿no? Pero Sí. 4 incógnitas, digámoslo, de 4 incógnitas. Para ¿sí? conocer la posición. La posición y el tiempo en el que estás. ¿Sí? O sea que mínimo necesitas 4 satélites. Mínimo. Claro. Mínimo. Pero ¿qué pasa después? Hay correcciones. Porque por ahí alguna señal llegó corrupta de un satélite o no te sirve y se descarta. Hay todo un procesamiento matemático muy complejo dentro de cada uno de los módulos. O sea, hay un software que está analizando la calidad de lo que recibió. Exactamente. Decide si lo usa o no. Exactamente. Entonces con 4, que sería lo mínimo, estás corto. Entonces por eso ahí es cuando se empieza a decir, bueno, entonces ¿cuánto mínimo necesito? 4, 5, 6 como mínimo satélites para poder garantizar una posición que no sabemos, una posición en tiempo que no sabemos si es realmente el que estás. He visto que tiene el canal SAT-USET, o sea que mientras más grande sea ese número, más precisión en el equipo. Exactamente. ¿Y por cuánto esto es que te estoy diciendo? Claro. ¿Y cuánto es lo mínimo que...? Mirá, en un auto... Para pensar en la aplicación Motorsport, ¿no? Motorsport, sí, exactamente. Que la precisión que necesitas es alta. Es muy alta lo que necesitas. Y mira, nosotros siempre decimos que por lo menos 8 o 9 satélites, por lo menos tenés que tener. Claro. ¿Sí? Tenés que tener. Y eso te va a empezar a dar calidad en lo que vos estás viendo realmente. Con 5 o 6 satélites yo te diría que ni te gastes. Probablemente veas cosas ruidosas, pastitos, señales que se caen. A partir de 8 o 9 satélites empezás a ver algo de calidad. Coherente, exactamente. Ok, y esto influye también, yo vengo un poco del mundo del rally, nosotros usamos también algunas veces, influye, obviamente, si está nublado, si está despejado, tenés más recepción o menos recepción. Y también influye cuando te metes en un camino que tiene árboles. Exactamente. Bueno, como te decía, acordate que vos tenés que recibir la señal con información que viene de un satélite, que te va a estar dando la posición y la hora del satélite, ¿sí? Después, matemáticamente, se calcula cuánto tiempo tardó esa señal para ver en qué posición vas a estar vos. Lo digo así rápido. Como sí, para o sea, se mide la latencia. Sí, supongamos se mide como la diferencia del tiempo. Decir, bueno, a ver, a partir de ahí empiezo a ponerlo en mi sistema de ecuación y empiezo a resolver. Pero ¿qué pasa con eso? Si la señal tardó más en llegar, ¿y por qué va a tardar más en llegar? Nube, rebotes, llega atenuada, agua, va rebotando. Claro, gotas de agua también hacen. Gotas de agua, un árbol, que bueno, justo pegó en un edificio, incluso equipos con antenas internas de GPS que van adentro del auto, después la señal tiene que entrar al auto, rebotar en donde fuere la carrocería, hasta llegar, si es que llega, al módulo. Entonces ahí fíjate, te dije 2 cosas, puede ser que no llegue. O sea, si vos tenés situación climática, digamos, desfavorable o tenés un equipo con antena interna adentro del auto, ya tenés el riesgo de que ni llegue. Acá es muy común que usen los de karting adentro. Con antenas internas. Claro. Ese es un problema que tienen las antenas internas. ¿Te das cuenta? Y después lo que pasa es, ¿qué camino recorrió? O sea, en vez de venir directamente del satélite al móvil,
dio 25 curvas. Es igual que el auto. Si recorriste más metros, tardaste más. Y si tardaste más... Y vos haces el cálculo con ese tiempo estimado que debería ser en línea recta, pero no es en línea recta. Exactamente. Si tardaste más, vas a empezar a hacer conjeturas que no son reales, ¿sí? Y tu resultado no va a ser tan real. O sea que si tenés la suerte de que realmente llegue la señal, después tenés que contemplar esto de que, bueno, ¿y qué camino siguió? Porque por ahí estoy viendo ruido y tengo buenos satélites, pero no está bien esto que estoy viendo, ¿entendés? Claro, claro. Ahí está por ahí en el arte de los ingenieros en pista, analistas de datos, jefe de equipo, que a veces ven el gráfico y se ponen, digamos, a analizar esto, la información que estoy viendo. ¿Es fidedigna? O sea... Exactamente. Hay veces que uno piensa que, bueno, es tecnología, ya está. Es tecnología, no falla. No falla, está todo bien, esto es lo que es. Y a veces no es tan así. Vos tenés que entender qué elemento estás usando para O sea medir. que para el motorsport sí o sí la antena activa y afuera. Afuera, sí. Eso lo recomendamos siempre, así tenemos todos nuestros equipos y es la mejor forma de garantizarte mejor recepción de satélite y camino más corto a tu móvil. Claro. Hace un rato me contaste, ahí estábamos charlando antes, acerca del muestreo y de la importancia, nos pusimos a charlar de la importancia que tiene el muestreo. Que primero arrancaron con uno de 10 Hz ustedes y después fueron aumentando. Sí. Recién hablamos que hay GPS de 1 Hz. Así es. Y si el auto va a 180 km por hora, 1 Hz sería una muestra por segundo. El auto recorre 50 metros, 50 metros en un segundo. Entonces vos sabés la posición acá y después mágicamente aparece por acá. Y sí, te pongo un caso que he visto, ¿no? Un caso que he visto que es, hay algunas aplicaciones de teléfono, que yo las vi, son hermosas, realmente están buenas, pero tenés que saber cuándo usarlas y con qué autos usarlas. Si vos decís, me bajé una aplicación del celular, la puse y me puse a analizar data, mirá, tengo que frenar acá 20 metros más adentro. Decía, a ver, pará. 20 metros más adentro, lo viste, ¿y de tu celular a cuánto muestrea? Los celulares, como dije antes, muestran a 1 Hz. 1 Hz, ¿qué significa? Una muestra por segundo. ¿A qué velocidad ibas? Final de la recta, no sé, un auto por ahí, un turismo de alguna categoría de 180 km por hora. 50 metros. O sea, esto significa que vos cada 50 metros que hiciste, tenés un dato. ¿Sí? O sea que vos parado al final de la recta, cuando empezaste a frenar, 50 metros para adelante, 50 metros para atrás, no tenías información. Nada. Se estimó eso. Se estimó por software. Por software unió los dos puntos y dijo, más o menos debe ser por acá. Pero ese más o menos te está diciendo, frená 20 metros más adentro. ¿Y qué haces? Si no era, no era. Por ahí eran 5 metros más adentro. Y vos frenaste 20 metros más adentro y terminaste... Sí, pero te cambia la cosa. 5 Hz sería resolución de 10 metros a ese... 10 metros. Y vos por ahí le podés, o he visto por ahí, cometer el error de exigir por ahí 5 metros más acá, 5 metros más allá. Tampoco estás viendo en realidad. ¿Con qué instrumento estoy midiendo? No, si es 5 Hz, no hablemos de 5 metros, porque eso a 180. Claro. Si empezamos a aumentar la velocidad, un 200, un 220, recorrer más metros. ¿Sí? Es proporcional. Claro. Entonces, es fino. Cuando vos empezás a analizar más fino y querés darle un consejo al piloto que frene más adentro o frene más atrás o qué sé yo, es delicado. O sea, ¿con qué instrumento lo estoy haciendo? Es como que al motorista le dé la regla que compraba en la... Claro, para medir un diámetro. Claro, medime el diámetro con esto. Y es exactamente lo mismo. Pasa que, bueno, uno es más fácil de ver. Una regla, no, con esto no puedo medir un diámetro de un cilindro. Y la electrónica como a veces más mágica, ¿no? Decir, bueno, es una caja negra que me lo resuelve todo. Generalmente lo hace, pero tenés que tener la información de qué tiene esa caja negra como para saber qué le podés decir o qué información podés dar vos con eso. O sea, sabés que si te compras la regla en la ferretería, no vas a poder medir un cilindro. Pero por ahí te alcanza para medir una hoja y ya está. ¿Para qué te vas a comprar un instrumento más caro para medir la hoja? Y eso, o sea, ustedes tienen equipos que muestran 25 muestras por segundo, que ya es una resolución. ¿Y eso qué implica? Obviamente que es un hardware más caro. El hardware es más caro, ¿sí? Hay que pensar también que los módulos inerciales, es importante, hablando, bueno, de GPS, me meto también en los módulos inerciales ya que estamos. Sí. Los módulos inerciales, para que quede, son módulos que miden aceleración. Exactamente. Y giros. O sea, en los tres ejes. En los tres ejes, ¿sí? O sea, son un acelerómetro y un giróscopo combinado. Y, bueno, respondiendo a la pregunta de hardware más caro, sí. ¿Por qué? Porque acordate que
antes estamos hablando de que tenés que resolver sistemas de ecuaciones complejas, ¿sí? Y 10 Hz significa que este módulo tiene que resolver un sistema de ecuaciones 10 veces en un segundo también. Sí, porque así como vos tenés el dato, alguien lo resolvió ese dato. Claro, claro. ¿Está bien? Entonces, ahora pasamos a uno de 25 veces por segundo. O sea, mucho más datos para procesar. Más del doble. 2.5 veces más para ser bien exactos. Entonces, es como la computadora. Vos si quieres un programa de Word, bueno, con una computadora tranquila lo puedes resolver. Ah, no, pero yo quiero usar el de diseño que... Y bueno, no te alcanza la computadora tranquila. Tenés que pasar a un hardware más caro que procese más información en menos tiempo. Esto es exactamente igual. O sea, querés un hardware que resuelva 25 sistemas de ecuaciones en un segundo, es más caro. Claro. Es más caro. Entonces, todo se va haciendo un poco más caro. Son componentes, digamos, más delicados, porque resolver más rápido tienen que transmitir más rápido, ¿sí? Para llegar a la unidad de memoria. Entonces, el hardware no puede ser cualquiera, tenés que pensar mejor dónde pasarlas, digamos, lo que nosotros, el PCB, digamos, la placa donde están todos los componentes, cómo viaja la información adentro, para que no se meta ruido, para que llegue bien. Exactamente, eso te iba a preguntar, o sea, la parte de desarrollo, usted, si querés, hablemos de cómo es la estructura, o sea, tenés un receptor de GPS. Sí. Contame vos cómo es, no sé. Sí, generalmente las unidades básicas, digamos, de adquisición de datos, en nuestro caso, tienen una unidad de posicionamiento satelital, multiconstelación, una unidad inercial, como vos decías, aceleraciones y giros en los 3 ejes, una unidad de memoria, que si querés ahora hablamos. Después tiene, digamos, la unidad de la fuente de alimentación, digamos, cómo se alimenta el equipo. Exacto. Que también tiene que tener unas protecciones por sobrecorriente, ¿no? Hay toda una... El famoso conecte al revés en el automovilismo. Ese lo vemos todos los días. Pero porque es la forma de la gente probar, no sé, a veces dice, bueno, pruebo. Y ¿haber prendido la luz? No prendió. Y así, sí, bueno, dejarlo así entonces. Bueno, sí, esas cosas pasan, pero hay que contemplarlos en el diseño. Sí, porque si el usuario trabaja así y vos no lo contemplaste, el problema... Está bien, podés decirle, lo conectaste a red, pero si ya sabe que le va a hacer así. Le tuvieron que incluir una protección contra, digamos, o cortocircuito o inversión de polaridad, ¿no? Y en los modelos más nuevos que estamos trabajando, que vamos a lanzar probablemente este año, ya estamos cumpliendo con las normas Automotive, que es una norma así, donde te explican 25.000 millones de situaciones posibles que puede pasar, pico de corriente, de tensión, duración de esas, digamos, de esos picos, todas cosas que tenés que contemplar. ¿Por qué? Y esto es muy típico que pase. A veces estás trabajando sobre el auto, se rompió un fierro, una chapita, qué sé yo, y vienen para soldar. Y no lo desconectan. No desconectan nada. Y eso es, estás haciendo una descarga eléctrica sobre un fierro, que ese fierro está conectado al negativo de la batería, o sea, la masa de todo el auto, toda la masa la tenés conectada al mismo lugar y vos le estás haciendo una descarga ahí por negativo ahí que se te mete en todo lo que tenga electrónico o eléctrico. Han quemado, o sea, no nuestros, ¿no? Sí, se han quemado un montón de todo. Y aparte el tiempo es tirano, ¿viste? Por ahí en el automovilismo entra con un problema y tenés que solucionarlo rápido. Y le mandaste así, y así como le mandaste, apagaste 3 relojitos, la computadora, la ECU. ¿Qué pasó? Me olvidé de conectarle el negativo a la carrocería, claro, al chasis. O sea que los equipos de ahora se cumplen con esta norma. Que no garantiza, digamos, no es... Obviamente, que no garantiza nada, pero han hecho un laburo en desarrollo en eso. Muy fuerte en poder cumplir con esa norma. Y eso encarece, ¿no? Porque por supuesto. Tiene que poner elementos más caros, más componentes, que aguanten más temperatura, contra humedad, empiezan a sumarse cosas que vos decís, bueno, ¿y por qué es más caro? Y porque te va a aguantar más. Tiene un montón de cosas más caras, es internacional. A su vez tiene un microprocesador, me imagino, que es donde está el software que es propiedad de ustedes, que escribieron para ir definiendo todas estas cuestiones de posicionamiento, velocidad. Exactamente. Ese micro es potente. Sí, nosotros elegimos un microprocesador de 32 bits, ¿sí? Para que te des una idea. Yo estoy medio técnico ahí, por ahí vos decís, no, te fuiste. Dale tranquilo. Es técnico esto. Bien. Habitualmente o históricamente en los
sistemas embebidos, ¿sí? Que son Sí. todo este tipo de sistemas, se utilizaba hace ya años 8 bits. Todas las funciones o cuando ejecutabas comando eran en 8 bits, lo que te permitía resolver, digamos, determinada capacidad de análisis y procesamiento. Después vinieron los de 16 bits y nosotros usamos de 32 bits, ¿sí? Que son, digamos, los más modernos para este tipo de aplicaciones. Es bastante potente, nosotros lo llevamos, a veces por ahí un gamer o algo así, lo vas a ver, lo pasamos en el clock, ¿sí? Le dicen overclock o cosas así. Sí, el overclock, que lo pasan de velocidad. Bueno, nosotros siempre trabajamos al límite o un poquito más allá de la capacidad de procesamiento, justamente para poder procesar toda la información que en el caso de 10 Hz teníamos en un segundo y en el caso de 25 Hz más muestra, pues no solo el GPS, está la unidad inercial de medida también, claro, que tenés que traer esa información. ¿La unidad inercial te da la señal que es digital o va analógica, la tenés que convertir? Sí, internamente sí. Tiene un conversor analógico digital. Ah, perfecto. ¿Sí? Ya te la entrega en modo digital al micro. La leemos directamente digitalmente. Claro. Sí. Para que entienda la gente, la cantidad de bits hace que la resolución, básicamente. Exactamente. Con 8 bits tenés mucho menos resolución, con 16 mucho más y con 32 ni hablar. Exactamente, sí. Bueno, entonces, unidad inercial, micro, 32 bits, ahí tienen su... O sea, el programa todo está... el firmware. Sí, el firmware está escrito en el mismo micro. Sí, nosotros trabajamos, digamos, codificamos, hacemos toda la parte de código. Una vez que está hecho el código y armamos las placas, programamos esos micros con la información con todo el programa, con todo el firmware que hemos hecho. ¿Qué han hecho ustedes? Ok, entonces GPS, y me dijiste que hay una unidad de memoria que es donde va a parar toda la información que procesamos. Sí. ¿Cómo se graba, por ejemplo? Porque me interesa saber si se corta la batería, igual quedan los datos. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo es el método? Bueno, hay un tema en lo que es adquisición de datos que es el sincronismo entre los datos. ¿Sí? Exacto. No todo lo que vos, hablemos de, no sé, suponete estás adquiriendo sensores analógicos digitales, GPS, acelerómetro, todo tiene una velocidad distinta de muestreo de información. En el caso de GPS, ya hablamos que los últimos son de 25 Hz. Sí. En el caso de nuestro acelerómetro, el máximo es 1000 Hz. ¿Sí? Y en el caso de los sensores de temperatura o analógicos, pongo el caso de ejemplo de las temperaturas, los programás. Pero a una temperatura, un motor, con 1 Hz te sobra. Entonces, pero una velocidad de suspensión está... En una velocidad de suspensión necesitas... 200 o 500. Por lo menos, sí. Sí, a partir de 50, 100, lógico, 200, 500 a una prueba especial, tranquilamente podrías usarla. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo haces para toda esa información, ponerla en un solo lugar y que el usuario lo pueda ver en un gráfico todo sincronizado? Es un tema ese, claro. Es un tema. Bueno, eso es parte de lo que nosotros resolvemos en el micro para garantizar con un algoritmo que hemos hecho de sincronismo que lo que esté viniendo justo el GPS con lo que muestreó el acelerómetro, con lo que esté justo en el mismo momento y no esté corrido. Porque ¿qué pasa? Si no vas a estar diciendo, estoy viendo la posición y la velocidad, pero la aceleración no coincide, cuando empezás a hacer zoom, esas cosas aparecen, ¿no? Yo te conté cuando trabajé en APAT, que usé tus equipos, te llamé por teléfono y te dije la verdad que estoy sorprendido porque me había pasado de usar mucho y ver exactamente eso, ver que no está sincronizado, claro. Porque podías ponerle una presión de freno y ver que la aceleración longitudinal estaba bastante corrida. Entonces ahí me di cuenta, digo, esto no está sincronizado. Claro. Y lo importante que es por ahí, o sea, eso llevan ustedes bastantes años escribiendo ese código. Sí. Y mejorándolo. Me imagino, todos los días. Porque eso es lo verdaderamente importante de la adquisición de datos. Sí. Ver la realidad. Ver la realidad. No engañar al usuario. Es que nosotros trabajamos continuamente en eso. Continuamente en cómo mejoro la calidad de datos. ¿Cómo hago para sincronizarlo más exacto? ¿Cómo hago para que no pierda información? ¿Cómo hago para que le dure más tiempo? Para que nunca se le queme, para que nunca le falle. Y ese es el trabajo continuo que nosotros hacemos todo el tiempo y vamos mejorando lo que tenemos y vamos armando cosas nuevas, ¿no? Justamente para crecer en este camino. Yo creo que hoy día tenemos equipos muy confiables, muy robustos. Tenemos equipos que hemos vendido en el 2016
y nunca más los vimos. O sea, no un equipo que vuelve porque, me pasó algo. Y siguen funcionando y le siguen dando. O sea que siguen... es bueno la plataforma ya de movidas. Sí. Me quedé con otra duda más. ¿Tienen el caso de, hay posibilidad de ingresar canales analógicos de afuera? ¿Tenés un conversor? ¿Y de qué resolución es ese conversor? Ese conversor es de 11 bits. Ok, ¿Sí? muy bueno. 11, algún modelo 12 bits. Que para el caso, digamos, como dijimos antes, las temperaturas sobran. Sí, sí. ¿Sí? Pero para los casos de analógico por ahí más rápido, generalmente sobran en todos los de... No, los 11 bits me parece que una resolución sí. para un 0.5 volt, ver una velocidad... Súper lógica. Sí, sí. Súper lógica. Sí, sí, sí. Por ahí las cosas más rápidas pasan adentro del motor, no O como decías vos, en la suspensión, tal sí, vez. Sí. Es, digamos, lo que es adquisición o entrada de datos de carrocería. A pensar, pero creo que la suspensión es lo más rápido que Sí, sí, puede la llegar a suspensión tener. debe ser lo más rápido, Sí. sin duda. O sea, lo que se me esté escapando Sí, sí, alguna no, hora, en los pero- resortes donde se mueven las cosas más... y necesitas tener Ahí es data. donde están las Pero aceleraciones. como decía, hay 100, 200 Hz, que para un micro que puede procesar 1000, 5000, es poco. O sea, como que la capacidad del micro, si bien para nosotros medir una suspensión en 500 Hz, 1000 Hz, es un montón, el micro procesa 5 o 10 veces más que Sí, eso. sí. Sí, lo complejo es el firmware que hicieron El ustedes. firmware. Claro. Y me estabas contando cómo graba. Entonces, la sincronismo por un lado, Sí o mucho sí el laburo tienen ahí sincronismo. hecho. Sí o sí el sincronismo entre las partes para que el usuario después no vea los gráficos corridos. Eso es fundamental. Y después toda esa información se va a volcar en el caso, por ejemplo, del Onyx, que es el que estábamos hablando antes, en una SD, en una tarjeta de memoria SD. ¿Sí? Esa tarjeta de memoria nosotros también le hemos puesto un algoritmo para que vaya también sincronizándose, ¿sí?, a medida que va avanzando el tiempo. Decime si no te ha pasado muchas veces cuando, ahí mismo con el pendrive o con una SD, con la computadora, no extrae seguro y está corrupta la tarjeta. Exacto. Eso es, o mismo, no sé, en las GoPro que usan tarjeta de memoria, que la sacaste justo antes y el archivo está corrupto. Todo lo que maneja, digamos, unidad de memoria externa, tienen este tema de sacar con seguridad, cerrar, antes de usarlo. Y tiene una explicación que es, vos a medida que vos vas armando el archivo, sea de datos, de video, de audio, de lo que fuere, el archivo está abierto. Es como que estés trabajando en un Word y lo cierres. ¡Ay, no me grabó! Y no, pues estaba el archivo abierto, estabas procesando ese archivo. ¿Sí? Esto es exactamente igual. Entonces, nosotros hicimos todo un algoritmo para que vaya siendo, permitimos así como la simplicidad, pero el Va a ser- grabado automático de los software de hoy en día, más modernos, que a medida que se va llenando de información, Lo va cerrando. Se va guardando. Se va guardando. Entonces, lo apagaste, sacaste la tarjeta antes, el archivo está ahí, no está corrupto y vas a tener la información para poder analizar después en Boxe, que vos sabés que es vital, ¿no? Cada salida a pista es súper costosa, por un montón de sentido. Te da una bronca tremenda cuando perdés la salida. La salida, decís, ay, no tengo data, y no puede pasar. Eso Claro. para nosotros es gravísimo y siempre trabajamos en mejorar y mejorar y mejorar esa situación, ¿no? Que no pase nunca. Claro, porque encima ahora viste que el automovilismo no te deja probar mucho. Entonces cada salida a pista Es valiosa. Es muy valiosa. Después, bueno, obviamente que si me decía, me olvidé prenderlo, y bueno, ya es más difícil, pero el tema es, está prendido, tiene que funcionar. Claro. Entonces así graba y después vamos al software de análisis de datos. ¿Cómo? Obviamente se graba ceros y unos, Sí. la tarjetita, Sí. vos la ponés en tu computadora. Y ahí viene la parte, te diría, fácil para el usuario, Sí. a comparación por ahí de otro software u otro equipamiento. En este caso directamente es como insertar un pendrive, en este caso un SD, doble clic en el archivo y así es fácil como lo escuchás. Bueno, vos lo has usado, vos sabés Sí. cómo es. Y ya tenés la gráfica para empezar a analizar, donde tenés los canales calculados, digamos, por nuestro firmware, los canales adquiridos, en caso de GPS, por el GPS. Vos podés seleccionar los canales que quieras analizar,
tenés las gráficas comparativas, las vueltas, y ya estás trabajando. Ok. Menos de un minuto. Sí. ¿Ese software también lo hicieron ustedes? Nosotros optamos por utilizar el software, digamos, ya estándar conocido, que es el Circuit Tools. Sí. ¿Sí? Generamos un archivo compatible que el usuario lo puede usar para no perder su base de datos, ¿no? Porque muchas veces el tema de migrar de adquisiciones, perdés toda tu base de datos que ya había generado con otra. Entonces nosotros optamos por algo conocido, que la gente ya sepa usarlo, usaba, claro. Y que no pierda su base de datos. Entonces, mucho más amigable para el uso. Claro, porque el secreto estaba en cómo grabaste los datos y en el sincronismo. O sea, exactamente. La interfaz gráfica es súper importante, pero dijimos, están usando esto, anda súper bien, hagamos algo como, por ejemplo, muchas veces pasa que vos querés trabajar, tenés distintas adquisiciones de datos, distintos autos, y empezás a exportar en CSV, exportar en Excel texto y importar en otro archivo para poder tener todo junto. Dijimos, vamos a facilitarle ese trabajo al usuario, al que quiere usarnos. Le generamos el archivo, que ya usa el software que viene utilizando. Y por ahí está resuelto. Por ahí fue una sabia decisión de no perder tiempo por ahí en hacer un software propio de cosas y sí centrarse en esto que hablamos, que para mí es verdaderamente importante, que es el sincronismo de los datos. Exactamente. Y el muestreo de los datos, porque me ha pasado mucho de usar este estilo de adquisición con GPS, por eso te hice hincapié en que te llame para decirte que me había sorprendido y que no funcionaban. O sea, que se veía claramente, analizando datos, te dabas cuenta que había situaciones que no podían ser reales. Claro. Sí, por suerte para nosotros eso no me pasó con vos y nos ha pasado con mucha gente que a medida que nos iba conociendo decía, no uso nunca más otra cosa. ¿Por qué? La verdad que la calidad de datos es muy superior. O sea, pongo los dos y lo que vos me decís, experiencia neta. Pongo los dos y acá veo cosas que en este no. Y no solo eso, sino lo que vos mencionaste que por ahí pasa por desapercibido, pero te llamé y te dije y fui y estabas y necesité y me resolviste. El estar acá tiene un plus. Exacto. Si no, que vas a hacer, mando allá a Brasil, mando a Europa, mando a Estados Unidos y la carrera es el próximo fin de semana. Y yo calculo que les ha llevado un tiempo esto del desarrollo, pero lo bueno es que lo hicieron acá y yo he usado equipos que no son de acá y justamente me ha pasado eso, o sea, más allá de que estás del otro lado del teléfono y tenés la posibilidad de charlar, de darte mucho feedback de los usuarios y che, mirá, me pasa tal cosa. Se me viene a la cabeza algo que no te pregunté. A ver. Porque recuerdo cuando empezamos con la adquisición de datos allá, o empezamos a tener experiencia nosotros con la adquisición de datos, los acelerómetros era todo un tema cómo iban puestos por las vibraciones que genera un auto de carrera. Bien. Contame tu experiencia de desarrollo en eso. Bien. Cuando se trabaja con un acelerómetro es muy importante la ubicación y el estudio del acelerómetro en la placa. Punto número 1. Primero, empezamos por el hardware. Hardware. ¿Dónde lo ubico en la placa? ¿En el medio? Bueno, ¿hay alguna vibración? ¿Hay resonancia? Se hacen estudios, digamos, de vibración simulados sobre esa placa. Después de ubicarlo en la placa, viene el siguiente punto. Esto es como una suspensión, ¿no? O sea, vos tenés distintos grados, distintos niveles que tenés que tener todos controlados. Placa al gabinete. ¿Cómo va montada la placa al gabinete? ¿Sí? A la cajita donde va. Sí, el gabinete. Lo que se puede tocar y ver. Después del gabinete, al auto. ¿Cómo va montado en el auto? ¿Sí? Esta secuencia de cosas define la calidad de la unidad comercial de medida de aceleraciones y giros que vos vas a tener. Si vos querés elaborar fino con eso, y tenés que ser estricto. Tenés que poner el gabinete en un buen soporte, el soporte estar bien puesto en el chasis, en la jaula, en algún lado. Es muy común tirarla adentro del auto y pegarle un pedacito. Yo siempre contaba que vi un video una vez, una cámara a bordo, que estaba el equipo de ustedes, pegado con cinta. Y cuando frenaba se levantaba el equipo. Digo, ahí tenés la G longitudinal, es la frenando más la combinada que le da el movimiento. El movimiento y acelerando y después se va para el otro lado. Decís, mirá cuánto que aceleró y frena, estamos bárbaros. Bueno, pero ahí tenés
Imagínate que no era tan exagerado como eso. Y que se movía muy poquito, que visualmente no lo ves. Pero se mueve un poquito. Y vos cuando frenás, vas a decir, frenado no nos falta. Porque la de goma estamos bien, de freno, mirá la G que tenemos frenando. Y es mentira. Es porque frenaste, pero además se te movió un pelito. Claro, hay que tener mucho cuidado. ¿Entendés? Entonces, esto es igual que el GPS, cuando dijimos, che, tengamos cuidado de cuántos hertz tenemos, qué velocidad de muestreo, cuántos metros estamos hablando. El acelerómetro es exactamente igual. ¿Dónde lo ubicaste? ¿Cómo lo ubicaste? ¿Está bien fijo? Sí, bueno, podemos analizar. A mí me ha pasado ver equipos puestos en el volante, ¿no? Y en el volante, nada, va girando y el acelerómetro va girando. ¿Entendés? Y, che, pero ¿ves el acelerómetro? Sí, está buenísimo, pero está en el volante. Entonces son consideraciones que hay que tener a la hora. Si vos me decís, che, no, yo lo pongo en el volante porque me es más cómodo y no uso el acelerómetro, está perfecto. Sí, solo te centrás en usar la velocidad y la posición. Exactamente, depende del uso que vos quieras darles, como todo. Pero ahora, si vas a ver la aceleración y no lo puedes dejar suelto, no lo puedes poner con un precinto a la jaula, no puedes... Y aparte, me imagino que a nivel software también tuvieron que filtrar un poco la señal, seguramente. Habrán aprendido con los años de que... Hay un... Mira, voy a agarrar el marcador para ponerlo como de modelo. Sí. Generalmente, en otras adquisiciones de datos, los acelerómetros se calibran. ¿Qué significa eso? Cerrarlos, ¿sí? Ponerlos en cero. O sea, vos instalás la adquisición y te queda en cualquier lado, ¿no? O sea, nosotros sabemos que la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, o un G, para abajo, en Z, negativo, ¿sí? Ahora, esa aceleración, si vos ponés el equipo cruzado, levantado, qué sé yo, se descompone en otros ejes. Por supuesto. En el eje X, en el eje Y, ¿sí? Entonces, eso es negativo, porque si vos lo pusiste medio cruzado y después querés analizar, tenés un componente del eje Z que te está impactando en otros ejes. Por este motivo, generalmente, antes de usar cualquier acelerómetro, hay que calibrarlo y ponerlo en cero. Para volver a acomodar esos ejes y que estén en cero X e Y o Z, si es el cual querés analizar, y poder analizar bien la información. Esa parte nosotros la resolvimos en el firmware automáticamente, ¿sí? No importa dónde vos lo pongas, cuando el equipo está encendiéndose, se autocalibra. Autocalibra el cero. Este movimiento de los ejes, que si vos me está cruzado, se da cuenta el equipo, hace mediciones, dice no puede ser, esto tendría que estar así, y te lo corrige. Para que ya esté en cero y vos ni te acuerdes, porque a veces uno se olvida, está como vos decís, arranco, sale a la pista. Igual es mejor recomendable ponerlo en posición horizontal, obviamente. Siempre es mejor recomendable directamente ponerlo en posición horizontal. Lo que decimos es, si te quedó medio cruzadito, no te vuelvas loco porque... Ustedes por software resolvieron eso. Por eso ahí lo resolvimos. Y ahí aplicaron estos filtros que hablábamos. Bueno, y los filtros. Los filtros vienen después, eso ya viene por software. ¿Por qué? Porque hay muchas veces, esto hablando de lo que vivimos nosotros en nuestra experiencia personal y después obviamente hacemos siempre un laburo con el feedback, claro, con el feedback que consiguen. Y nos pedían que ellos prefieren tener crudo, la información en crudo, y después a lo sumo aplicarle filtros por software. Porque hay veces que necesitan el crudo para saber exactamente lo que está pasando, aunque tenga un poquito de vibración o pastito, eso siempre se elimina. Esas altas frecuencias, nosotros les decimos, ¿no? Porque son altas frecuencias sobre alguna comilla fundamental, las eliminamos, pero no filtramos la señal para que lo que salga es realmente lo que está midiendo el equipo. ¿Sí? Si vos después lo querés filtrar, lo haces vía software. Exactamente. ¿Por qué? Porque decir, no, lo quiero poner acá o allá, o en una autocarrera, en una moto, quiero ver esto, quiero ver lo que fuere. Bueno, esa es la información que está midiendo el sensor ubicado como lo ubicaste vos. Si no te sirve y lo querés filtrar, se hace por software. Pero nosotros tenemos que garantizar que del equipo salga la información que es realmente. ¿Qué muestreo tiene el acelerómetro y el giróscopo? Como te decía antes, máximo 1000... Pero ustedes no graban a 1000. No, nosotros estamos grabando a 100 Hz. Claro, es bueno. A 100 Hz, sí. Yo vi que por ahí los GPS también calculan la G. Así es. ¿Cómo hacen? Calculan la G lateral longitudinal. Exactamente. La cuenta más dura es la derivada
la derivada matemática del canal de velocidad con respecto al tiempo, ahí te va a estar dando, de posición, ¿sí? Te tenés posición, velocidad, aceleración. Esas son las tres derivadas. Y generalmente muchos software o equipos que no tienen la unidad inercial lo hacen calculado, ¿sí? Posición, calculan la velocidad derivándola, calculan la aceleración derivando la velocidad. En un intervalo de tiempo calculan y con eso dice, bueno, si frené tanto, todavía la aceleración es tanto. Es así, vos pensás, y volviendo, mirá cómo se une todo, ¿no? Volviendo al tema de antes, si vos tenés mala recepción, o tenés el equipo adentro, o qué sé yo, la posición está mal calculada porque la señal ya te llegó mal. De la posición se deriva matemáticamente para calcular la velocidad. Ya está mal calculada porque la posición estaba mal. Exacto. Y de ahí se deriva para calcular la aceleración. Y de ahí le decís al tipo, mira, frenaste acá, tenés que frenar un poco antes, un poco después. Y estaba pensando un paso más acá, que a veces se usa la aceleración para compensar un error por ahí de lectura de velocidad, entonces peor todavía. Peor todavía, es una bola de cosas que, insisto, a veces decimos, bueno, sí, frená antes. No, mirá acá, doblaste más fuerte, el cambio que hicimos en el chasis está bien. Y vos decís, no, pará, tenés 5 satélites, la posición ya está, el gráfico está medio raro. Derivaste matemáticamente la velocidad, está más rara todavía, y la aceleración es cualquier cosa. Y muestreo cada 5 segundos. Y claro, tenés 5 muestras por segundo. No se puede tomar esas conclusiones o decisiones en base a esa información. Por ahí vos analizás otras cosas más grandes rasgos y decís, me sirve. Pero no puede tomar esa conclusión basado en ese equipamiento. ¿Cuál fue el principal problema que se encontraron a la hora de decir, o el que te encontraste a la hora de empezar con esto, decir, voy a hacer una adquisición de datos con GPS, Argentina? El principal problema que nos encontramos, primero, por ahí el primer choque que tuvimos fue qué tecnología utilizamos. ¿Usamos tecnología que consigamos acá o importamos tecnología para armar nuestro equipamiento? Todo un tema importante acá. Todo un tema. En su momento era un tema, pero teníamos era por ahí más fácil. Sí, te la rebuscaste. Nos la rebuscamos, después fue haciéndose cada vez más complicado. Después, a veces eso sí es un problema por ahí, porque terminás quedando mal con el cliente. Porque de repente o no tenés, o los componentes se dispararon y vos le tenés que decir, viste lo que ayer pagaba 1, ahora vale 2. Y vos decís, ¿por qué? ¿Me está robando? Y no. Pero digamos que lo primero fue la selección de componentes que elegimos para esto. Y yo creo que después, problemas típicos de desarrollo, que lo vas solucionando. Siempre cuando desarrollás, como cuando desarrollás un auto, es lo mismo. Siempre te vas encontrando con problemas que son parte del desarrollo, que tenés que solucionar. Cosas que no sabías que existían, que se te abre un mundo nuevo y tenés que investigar, estudiar, entender, para poder saber cuál es la mejor solución. ¿Cómo fue la relación con el usuario? Porque acá yo durante mucho tiempo sentí que éramos medio reacios a las cosas nacionales. Sí, lamentablemente. Al principio me imagino que había sido duro para vos imponer el producto. Y lo es a veces también, Y lo es a veces también, actualmente. Porque somos uno de los pocos. No quiero generalizar porque uno cuando generaliza se suele equivocar. Pero lo que he visto, por suerte me ha tocado la posibilidad de viajar y ver otros automovilismos en el mundo. Y cada uno defiende lo suyo. Vos vas a Brasil y usan brasilero y quieren brasilero. Usan IngePro, ponen unas cosas que es. Vos vas a Estados Unidos, que diga ahí American, USA, si no, viste, no. Vas a Europa, usan Europa. Y acá, cuando le decís nacional, no, prefiero el brasilero. A ver el americano, y vos decís, pero loco, probalo, misma tecnología o mejor, funcionalidad, estamos acá, y es como más reacio, o compra chino, ¿viste? Nos pasa en la vida diaria con un montón de cosas, y eso sí es con algo con lo cual tenemos que lidiar todo el tiempo. A mí me llama mucho la atención eso porque viste que nosotros los argentinos somos bastante perpicaces, de hecho nos destacamos en el mundo por ahí, sin ser arrogantes,
no yo, pero mucha gente se destaca por la capacidad técnica que tenemos. Sí. Entonces, y más en el automovilismo. Sí, más en el automovilismo. Sí, recién hablábamos con Fede Rafa, estuvo antes, hablábamos de que después de Inglaterra creo que somos lejos los segundos a nivel automovilismo. Tenemos un montón de automovilismo con un montón de técnicos que triunfan afuera. Pero la calidad de piloto, la calidad de profesionales, Exacto. desde, no sé, el jefe o director del equipo hasta el último, no sé, no quiero decir algo para que nadie se ofenda, pero todos en la escala, el mecánico, el gomero, el ingeniero, el ayudante, todos tienen un nivel, y de ahí a los que preparan autos, piezas para los autos. Sí. Los entusiastas que hay en el país, la cantidad de gente que sabe un montón. Pero los trabajos que hacen son espectaculares. Y igualmente vos decís, pero a ver, ¿y el de allá? ¿Cómo? Y vos vas afuera y no te miran a vos. Saben, sí, Argentina son buenos, sé yo, pero no vienen a buscar componentes para comprarte acá. Compran lo de su país. Entonces decimos, che, pero si somos buenos en esto y tenemos buena calidad en componente, ¿por qué no usarlo? ¿No? Y más en tecnología. Hoy, un producto nuestro, el desarrollo lo hacemos acá, el ensamble lo hacemos acá. Pero todos los componentes son importados. Claro, sí, me imagino, la electrónica. Porque, bueno, no sé, resistencia, capacitor, no hay fábricas de eso acá y a nivel mundial son pocas. ¿La placa se la hacen ustedes o...? La placa la ensamblamos acá, sí. Pero el plástico en sí, digamos, ese también es importado. Okay. Sí, porque acá no se encuentran proveedores que hagan el plástico de la placa. Entonces, las placas las importamos, los componentes los importamos, los conectores. Obviamente. Pero porque no hay acá. Todo lo que podemos hacer acá... Se arma así como he visto algún video, con control numérico, así se pega, y se suelda... Sí, es interesante el proceso del armado porque es todo máquina, desde el gabinete de CNC hasta las placas. Porque, claro, yo siempre les digo, la electrónica que se usa en las casas no es la misma que va dentro de una autocarrera. Una autocarrera está sometida a temperatura alta, a vibraciones, baja, a temperaturas, a vibraciones muy altas, a maltrato de nosotros, los usuarios. Entonces no es lo mismo hacer algo para, no sé, una plaqueta para un microondas, que está estático ahí en la pared, que hacer algo que va dentro de una autocarrera. De hecho, automotive y militar, hay normas, digamos, internacionales que son muy similares y son como lo más exigente siempre de todo. Es como que tenés el estándar, el de todos los días de la casa, después por ahí tenés el industrial y después tenés el automotive y el militar. Que tiene que andar siempre y tiene que ser indestructible. Es un mini tanque de guerra, tiene que ser. Sí. Y eso es difícil. Eso es difícil lograr. ¿La placa tiene un bañado, algo para la humedad? Sí. Nosotros en el momento se hace el diseño del PCB, que es el impreso, es la placa. ¿Sí? Después de ahí se sueldan todos los componentes. Como dijiste, hay máquinas que se mete la placa, van agarrando los componentes, seleccionando los componentes, los pegan, ubicándolos. Primero ubicándolos. Una vez que están ubicados, ya con un previo estaño en pasta que se le pone, pasan a un horno. Ahí se suelda a una temperatura controlada, con una curva de temperaturas. ¿Sí? No puede ser cualquiera. Tiene que ir calentando, mantenerse e ir enfriando. Y esa curva depende del estaño que se utilice. Y después se le hace un baño como para protegerlo de salpicaduras, humedad, salpicaduras que pueden ser nafta, aceite, caliente. Sí. Por ahí lo tiran adentro de la caja de cambio, no sé. Pero sí, tienen que... o por ahí se rompe una manguera de aceite, una manguera de... O mismo limpiando, viste que a veces que se limpia con nafta, cosas así, y salpica. Salpica y el vapor de la nafta vuela y se deposita. Una pregunta, porque las GoPro tuvieron un problema en una época. Donde va la tarjeta de memoria, hay unos contactos de cobre, creo que son, que tienen como un resortito. Sí. Eso, o a veces, cobre. Cobre. Sí. No lo sé, te pregunto. Sí. Pero deben tener una especificación especial, porque no es lo mismo que la tarjeta de memoria que está puesta en una cámara, que no sufre vibraciones, no sufre, que la nuestra. Mira, ahí estuvimos... El zócalo. El zócalo, exacto. Nosotros probamos y trabajamos con distintos zócalos hasta elegir el último que tenemos hoy. Nosotros usamos la CCD. El beneficio de la CCD
es que, digamos, tienen los pads, las chapitas más grandes, ¿sí? Entonces eso es más superficie de contacto. Y lo que suele pasar es no tienen problemas en el contacto con nuestro zócalo, que como decís, tienen una forma y unos resortitos para mantener siempre la presión, sí, sino con los adaptadores de la SD, con las micro SD. Claro, eso te iba a preguntar, pues las SD tienden como a desaparecer, Sí. ¿o no? Sí, las SD propiamente dichas, las grandes, hoy es difícil encontrarlos, se usan las micro SD, pero siempre cuando compras una te viene con el adaptador de la más grande. Sí. Y lo que pasa si uno abre esos adaptadores, tienen unas trabitas de plástico que con las vibraciones se pueden romper o ir separando. Entonces cuando se separan, lo que no hace ese contacto es tal vez la micro SD Con el adaptador. con el adaptador. ¿Hay Eso alguna marca en particular de...? Nosotros también trabajamos en eso para que no tengan el problema de la Red Pro, que necesitas una muy particular, y lo hicimos bien genérico, que puedas usar cualquiera y que no falle. ¿Qué sabe el...? Bien técnica te pregunta, o sea, porque obviamente la disciplina, el trabajo, pero Sí. ¿qué sabe el Pablo Dalmati de hoy Sí. que le hubiera gustado saber al principio Un montón de cosas. para empezar en este mundo? Un montón de cosas. Un montón de cosas. Aprendí un montón de la gente. La gente, los equipos me han enseñado muchísimas las categorías, porque nosotros también tenemos trato con las categorías. Me han enseñado muchísimas cosas a nivel técnico. Eso por ahí más comercial social, te diría, pero muchísimas cosas. Me interesa más a nivel técnico. Y a nivel técnico ¿Qué aprendiste durante todos estos años que decís, me hubiera gustado saberlo apenas arranqué con esto? Una de las cosas que más aprendí y me especialicé, aunque me vas a decir, che, pero ¿y eso? Es en gabinetería. Gabinetería es un tema súper complejo. Hay, si querés empezar a buscar libros y libros de gabinetería para electrónica, yo creo que en estos años aprendí muchísimo de gabinetería. Y después, a nivel electrónico aprendí lo que te da a veces la experiencia, ¿no? ¿Qué es realmente lo importante y qué realmente no es tan importante? Hay veces cuando no sabes decir que hago todo importante o todo premium o todo tope gama, o hay algunas cosas que cedo. Bueno, eso no lo sabes y tenés dos opciones, o ponés lo que tenés o vas a lo premium. Nosotros siempre elegimos ir a lo premium, pero hoy digo, y por ahí eso no era tan necesario, ¿no? Conectores, todo lo que es conectores aprendí un montón. Conectores automotivos, Claro. hay 1.000 millones de conectores distintos, formas, diseño, y programación también. Hacía mucha programación antes, ahora como que me fui... La fuiste dejando de lado. La fui dejando, el equipo por suerte fue creciendo, hay chicos que están muy bien en eso. Mi hermano también trabaja con nosotros, él está ahí como cabeza más del área programación con su equipo. Pero creo que aprendí mucho conectores, gabinetería y de la electrónica, que es importante, que hay que poner una autocarrera y que no. Y que no. Muchas gracias, Pablo. Espero haberte, no sé, dejado algo. Sí, claro que sí, un montón. Bien, bien. Muchas gracias a ustedes.